Bueno, estamos aquí con Eduardo Bustos. Bustos. Y bueno, vamos a preguntarle un poco acerca de, un poco, no solo de su vida, sino especialmente sobre el servicio militar, también conocido como la mili. Me gustaría saber dónde naciste. ¿Dónde nací? Sí. Aquí en Madrid, en el barrio de Argüelles. Y fui al colegio en el barrio de Argüelles y luego hice mi instituto en el Instituto Cervantes, en la Plaza de Embajadores. Hice allí todo el bachillerato y lo que entonces se llamaba preuniversitario. Y luego empecé a estudiar a la Complutense, lo dejé durante 2 años y en el año 70 volví a reanudar los estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí hice mi licenciatura, mi doctorado, etcétera, etcétera. Luego fui profesor en la Universidad de Barcelona. Primero fui un año profesor de instituto. Y luego fui profesor en la Universidad de Barcelona y luego profesor en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, durante todo este tiempo, más de 30 años, 35 años. Hacemos la segunda entrevista. Esta vez con Francisco Aliaga García. Francisco Aliaga García. Y bueno, así para comenzar, nos gustaría saber dónde naciste, dónde te criaste. Nací en Alicante el 12 de marzo de 1953. Me he criado fundamentalmente en Alicante hasta que, por acceder a la Universidad Autónoma de Madrid para completar mis estudios universitarios en el año 73. Desde el año 73 aquí, salvo con el paréntesis de la mili, que la realicé en Barcelona. Bueno, la cuarta Capitanía General, primero el cuartel, la zona de regimiento lo hicimos en San Climent de Sescebes, que es un pueblecito que está en Gerona, a 28 kilómetros me parece de Figueres. Después lo que fue el servicio exactamente fue en Capitanía General, en Barcelona, la cuarta región. Y volví a Madrid. Estuve un par de años trabajando como librero en la editorial Brucense, dependiente del grupo editorial Anaya, y por invitación expresa de Fernando Lázaro Carreter me sumé como entonces ayudante a su nueva plaza de catedrático en la Complutense y desde entonces hasta ahora, es decir, llevo ya 43 años de servicio en la Complutense. Joder. Sí, debo ser de los más viejos del lugar, seguro. La mili la hice justo en el año 75, año 76. Es decir, justo cuando yo terminé la licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid, fui reclutado, digamos, por las gloriosas fuerzas del ejército español y empecé en verano del 75 y haciendo el campamento en la isla de Tenerife, en el campamento de Lloafría. Y luego fuimos trasladados, porque en aquella época había ciertos conflictos con Marruecos, al Sáhara, a la ciudad de Villa Cisneros, que ahora se llama Daila en el lenguaje indígena, digamos, ¿no? Y allí permanecí durante 3 meses, al menos septiembre, octubre, noviembre, hasta que murió Franco y el ejército español se retiró del Sáhara. El día 1 de diciembre volvimos a nuestros, digamos, acuartelamientos. ¿En qué año hiciste la mili? Después de 2 prórrogas por estudios, me incorporé al servicio militar a finales de enero de 1976. Y estuve en la mili hasta abril-mayo del año siguiente, del 77. La última parte de la mili, que yo la hice como policía militar en el cuartel del Goloso, era todavía, digamos, más favorable, digamos, la posición en la que me encontraba, porque como policía militar estaba durante 3 días en el cuartel y durante 3 días libraba, o 3 o 4 días libraba. O sea que solamente estaba, digamos, a medio tiempo. Acerca de la unidad en la que estabas, también nos gustaría saber a qué unidad perteneciste
y también a qué ejército pertenecía, si tierra, mar o aire. Sí, sí, sí. Bueno, como la inmensa mayoría, entonces me parece, creo recordar, que de no ser por necesidades del servicio, es decir, porque el cupo de personas adscritas a un arma fuera muy insuficiente para mantener toda la parafernalia que supone la organización de tener durante cerca de 18 o 20 meses a miles de personas, ¿no? Dependiendo del estado, lo normal es que te adscribieran directamente, salvo que tú solicitaras un arma específica. Por ejemplo, Marina o Aviación requería la solicitud expresa, ¿no? Así que yo no tenía ningún interés por ningún arma en particular, me tocó infantería de tierra, es decir, el ejército de tierra. También, acerca de la unidad a la que pertenecías, Sí, que bueno, sería infantería... infantería de tierra, ejército de tierra. Mi adscripción particular al arma concreta de tierra era el, espérate que lo recuerde, era el regimiento de artillería de montaña transportada a lomo era lomo de animal, de acémila, de Lérida. Lo que ocurre es que como tenía enchufe, las cosas como son, pues me reclamaron en Capitanía General. Así que realmente yo Lérida no lo pesé absolutamente para nada. Antes habías comentado que pertenecías a la policía militar, Sí. ¿no? Eso, bueno, ¿a qué unidad especialmente? ¿Había alguna unidad especial o era simplemente...? No, era en realidad, era un servicio puramente interno, no era externo digamos, a la propia organización militar. Eran sencillamente, cada una de las compañías o los batallones o lo que fuera, aportaban, digamos, uno o dos o tres soldados para ese servicio de policía militar que, como te digo, era interno al propio cuartel. No investigábamos nada, etcétera, etcétera, ¿no? Era un servicio de orden más bien que otra cosa. Es cierto que se dice que había mucho en ese momento, había un alto nivel de analfabetismo en el país. Ya. Y claro, en el servicio militar, ¿se hacía alguna ayuda a esto? Que yo sepa, que yo recuerde, supongo que también por el contexto, ¿no? En un contexto donde en el Sáhara, en una situación de casi conflicto, no había, que yo recuerde, servicios de alfabetización o programas, digamos, de alfabetización independientes para aquellas personas, para aquellos soldados que llegaban sin ese tipo de conocimientos o de habilidades, ¿no? Yo creo que no. Y luego aquí en Madrid tampoco recuerdo yo que hubiera nada de eso, ¿no? Es verdad que una cosa que yo considero positiva de aquel periodo es que las personas que accedían al campamento como analfabetos, porque no podían justificar ningún tipo de estudios, automáticamente se les reservaba un horario especial y todos los maestros y los profesores que quisieran, no maestros como en mi caso, ¿no? Profesor de lengua y demás, automáticamente nos asignaban grupos de alfabetización. Entonces yo puedo, en mi compañía, que era la compañía primera del segundo batallón, la quinta en el bloque total de compañías, porque había 4 batallones en el CIR. En mi compañía éramos 217 personas y de 217 personas había 31 analfabetos. Esos 31 recibieron durante los 2 meses y medio que duró la instrucción al menos 2 horas diarias de alfabetización. Me asignaron un destino en Capitanía General supuestamente acorde con mi formación como profesor de lenguas y de lengua española y además de tener el tiempo ordenado con respecto a la normativa militar general, tenía lo que en aquella época evidentemente era un privilegio, y es que mis periodos no se pueden llamar vacaciones, digamos de permiso, ¿no? Mis periodos de permiso coincidían con los periodos de vacaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Cómo eran tus superiores? Ya sean los sargentos o capitanes. Desde borrachos empedernidos a gente relativamente ilustrada. Quiero decir, allí, por ejemplo, en Lanzarote, había una serie había parte de la oficialidad que era más o menos liberal, en el sentido de formar parte dentro del propio ejército, de facciones, digamos,
en fin, no voy a mencionar siglas porque seguramente no significarán nada para vosotros, pero había digamos, los militares liberales, los militares no franquistas que se dieron cuenta de que, bueno, que el franquismo se estaba acabando o se había acabado, se organizaron se organizaron, digamos, para formar un frente de oposición interno dentro del ejército a las corrientes más autoritarias, más franquistas, ¿no? El Estado Mayor organizó una despedida para los soldados que nos licenciábamos de mi quinta, y allí se hablaba de todo. Incluso tengo que decirlo, no recuerdo quién, porque era un capitán, evidentemente, con el que no había tenido un contacto directo, pero un capitán me dijo literalmente: ¿qué creen? En principio una pregunta genérica, ¿no?, a los soldados. ¿Y qué creen ustedes de qué va a ocurrir ahora con la democracia? Ya se había aprobado la ley de reforma política de Suárez, ¿no?, en referéndum y tal. Y bueno, ahí todo el mundo, no, pues las cosas pueden cambiar, deben cambiar, tal y cual. Y de repente alguien dijo: es que este país necesita pasarse una temporada por la izquierda. Y este señor dijo, literalmente, que llevaba una copa de champán de cava en la mano, levantó la copa en la mano y dice: pues si la regeneración política de este país pasa por ser todos socialistas, bienvenido sea el socialismo. Un capitán de Estado Mayor. Eso en el año 77 es algo muy fuerte, ¿eh? Hay que contextualizarlo históricamente. Y se me quedó grabado. Cambiando un poquito de tema, acerca de, bueno, los locales, ¿no? En este caso de Lanzarote, decías, y también en el Sahara, ¿cómo os trataban las personas de allá a vosotros, como soldados? ¿Te refieres a las personas, a los civiles? A los civiles, sí, a los civiles. Sí. Bueno, quiero decir, yo tampoco tuve mucho tratamiento con saharauis, ¿no? Digamos, ¿no? Mi tratamiento con saharauis, con la parte femenina de los saharauis, era acompañar a compañeros míos que querían ir digamos, de prostitutas, ¿no? Y entonces digamos, no es significativo. En general, por lo que nosotros percibíamos, sí que había un gran apoyo no de la población indígena saharaui, sino de toda la comunidad, digamos, de españoles que de una u otra forma dependían de la presencia de las tropas españolas allí en el Sáhara, ¿no? Es decir, en comercios, había en Villaceneros había un instituto de bachillerato donde iban los hijos de los militares, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, había toda una población civil que de una forma u otra estaba relacionada con la presencia de tropas españolas y que por supuesto prestaba mucho apoyo a esa presencia, ¿no? Los saharauis eso ya es más complicado, ¿no? Claro, vivían como un poco más apartados. Sí, había barrios, etcétera, etcétera. Había un cierto tipo de discriminación, digamos, eso por barrios, por comunidades, etcétera. Un poco de segregación. Es decir, los saharauis, por ejemplo, no iban al instituto de bachillerato, ¿no?, de Villacisneros, ¿no? Era fundamentalmente un instituto que se nutría de eso, de los hijos de militares o de hijos de comerciantes o cosas así, ¿no? Ya hablando sobre temas sociales, un poquito sobre la gente, la gente local del lugar, los civiles. San Clemente de Sesebas era un pueblo que entonces debía de tener menos de 1000 habitantes. Bueno, casi te conoces, si sales por ahí, casi te conoces Claro, a todos. lo que pasa es que no estaba a 4 o 5 kilómetros del campamento, de la ubicación del campamento, y normalmente yo recuerdo haber estado 2 veces nada más en San Clemente de Sesebas, porque era el único sitio donde había un teléfono público para poder contactar con la familia, ¿no? Entonces, pues en Barcelona, pues el contacto, claro, pero con la gente de una gran ciudad. Hombre, sí es verdad que dependiendo de ciertas zonas, todavía
había una cierta reticencia a lo que era ser militar, ¿no? En aquel momento. Entonces, hablando del año 76, el final del franquismo y el principio de la democracia, ¿no? Pero también es verdad que había muchísima gente que veía ya a los militares desde la óptica del nuevo ejército. ¿Tú realmente tenías ganas de ir a hacer el servicio? No, no, en absoluto. El servicio militar era un secuestro en realidad, ¿no? Es decir, realmente tú durante año y medio, más o menos año, yo hice 15, 16 meses de servicio militar, me sentí realmente secuestrado, y no solamente secuestrado, sino que desperdiciado. Es decir, una época en la cual en tu vida pues realmente no hacías nada de provecho, quiero decir, no era digamos una experiencia de la que tú pudieras sacar enseñanzas de uno u otro tipo, no lo sé. Era sencillamente un tiempo inútil, un tiempo en blanco, un tiempo... Hombre, la verdad es que el- la valoración general de toda la gente que hemos hecho la mili, de que inevitablemente es un tiempo que constituye un paréntesis en lo que es el desarrollo de tu vida normal, a pesar de el haber vivido una mili en la que me sentí realmente privilegiado con respecto a la mayor parte de mis compañeros, incluso aquellos que por estar adscritos a servicios equivalentes al mío tenían un trato ya discriminatorio con respecto a lo que era la tropa normal, eso siempre va a prevalecer. Un país que en aquel momento no tenía conflictos de ningún tipo necesitaba tener a toda su juventud 20, normalmente 20 meses era el promedio, interrumpiéndole su vida profesional. No lo sé. Siempre te imaginas otras opciones, ¿no? Como por ejemplo un servicio obligatorio de 3 meses intensivo y después mientras estás movilizado, que me parece que en aquella época, por la información que ponía en lo que llamábamos la blanca, que es la cartilla que te dan cuando te licenciaban, estábamos todos movilizados hasta los 35 años, entre 35 y 40 años me parece, ¿no? Además, muy divertido, ya te decían el destino al que irías inevitablemente. Entonces, todos los que habíamos estado en Capitania General y teníamos estudios universitarios íbamos al servicio de inteligencia, por definición. Aunque fuéramos tontos del culo, da igual. Todos los servicios de inteligencia. Bueno, pero te haces este tipo de preguntas que todas ellas están ligadas a eso, ¿no? Al ser consciente en última instancia de que te están quitando, más que el tiempo en sí mismo, la cantidad de tiempo, el momento en el que se produce, que es la relación de continuidad, ¿no? Porque a esa edad es cuando todo el mundo ya tenía unas perspectivas profesionales para organizar su vida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, que eso era éramos conscientes de eso todo el mundo.